Bendiciones, hermanos amados. Pareciera que hace tiempo que no nos vemos, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo no es solo una organización, es un organismo vivo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y hoy, gracias a Dios, queremos tener un tiempo para compartir la palabra del Señor en este día, ya que no podemos congregarnos por obediencia y prudencia, también en obediencia a nuestras autoridades y a lo que han estipulado en este tiempo, pues procedemos a ser obedientes y seguimos adelante con la palabra del Señor. Así que como iglesia vamos adelante y estamos llegando hasta su hogar a través de esta transmisión para llevar no solamente un consejo de la palabra de Dios, sino también esa unidad del cuerpo de Cristo que nosotros conformamos y somos la iglesia del Señor. La palabra de Dios para hoy, lo que el Señor ha inquietado el corazón de compartir con nosotros hoy, está en Segunda de Reyes, en el capítulo 12. Vamos a ir a la palabra del Señor, Segunda de Reyes, en el capítulo 12, y el versículo 1 en adelante vamos a leer una pequeña historia, recordando siempre que acá en Oasis Alajuela creemos que lo que Romanos 15:4 dice es realidad. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por medio de la paciencia y la consolación, dice allí, de las Escrituras tengamos esperanza. Así que esta historia nos deja enseñanzas. ¿Y qué querrá enseñarnos el Señor hoy? ¿A dónde querrá llevarnos la palabra de Dios hoy? ¿Y con qué querrá alimentarnos el Señor hoy? Primeramente vamos a orar. Allí donde usted está en su casa, donde quiera que esté mirando este video, si ya lo está mirando otro día que no sea el domingo 22 de marzo, que es el día que estamos predicando esto para la iglesia, pues no importa, el tiempo de Dios es perfecto, y donde quiera que usted lo esté mirando, esta palabra sabemos que es del Señor para el corazón de sus hijos. Padre, yo quiero bendecir a mis hermanos, a todo aquel que hoy viene a tus pies para aprender de tu palabra. Amado Espíritu Santo, yo envío a través de los aires la unción del Santo, la unción del Dios Todopoderoso, que llegue hasta las vidas que hoy están unidas recibiendo esta palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, apercíbenos en estos días. El tiempo es corto, Señor, los días son malos, ciertamente días finales. Ayúdanos, bendice este hogar, bendice esta familia, bendice este hombre, esta mujer, este joven, señorita, niños, niñas, adultos mayores, los que estemos mirando ahora, Señor, y recibiendo y atentos a escuchar la palabra de Dios. Yo te bendigo y declaro que como Lidia, aquella mujer que escuchó a Pablo, fue abierto su entendimiento, le fue abierto su espíritu para que recibiera con fe la palabra de Dios. Hoy así sea abierto nuestro entendimiento para que el Señor nos ayude, nos hable, nos alimente, nos instruya, nos exhorte y nos fortalezca con su palabra bendita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en Segunda de Reyes, en el capítulo 12, hay una historia acerca de Joás. Joás era uno de los reyes de Judá, y aprendemos varias lecciones acá bien importantes. Vamos a leer unos cuantos versículos, y como siempre enseñamos, si usted quiere conocer mejor la historia, léalo, reléalo, lea el contexto, los versículos o capítulos anteriores y posteriores, para que comprenda mejor la historia y tenga un mejor aprovechamiento. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo.
Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y le puso junto al altar, la puso allí a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Versículo 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Bien, queridos hermanos, aquí vemos una de esas historias de reyes de Judá, reyes de Israel. Usted sabe que el reino estaba dividido y venía un rey en Israel, por allá salía otro rey en Judá, moría, lo sucedía un hijo o venía un nuevo rey. Esta era una constante durante este tiempo de los reyes, y que también aparece en las crónicas. Y aquí encontramos la historia de Joás, un rey que era hijo de Ocosías, un muchacho que empezó a reinar a los 7 años de edad y reinó 40 sobre Judá. ¿Qué aprendemos hoy de esta historia? Bien, hay unas lecciones bien importantes. Dice alguien por allí, yo creo que soy yo el que lo dice, pero tiene sentido, que todo mensaje es una idea central rodeada de muchas ideas. La idea central nuestra hoy, de lo que le quiero hablar un poco, es de restaurar los portillos y las grietas del templo. ¿Qué significa eso, Gerardo, pastor? ¿Qué significa restaurar los portillos y las grietas del templo? Nosotros sabemos, según la palabra de Dios, hay un versículo que tenemos muy bien conocido, que dice en Eclesiastés capítulo 10 y versículo 8: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. En estos días
en que se habla tanto del temor por el virus que anda acechando allá afuera. En estos días que se habla tanto del temor, que los ciudadanos honrados vivimos casi tras las rejas y pues las personas que no tienen buenas intenciones viven libres, ¿qué nos da seguridad? ¿Qué nos puede dar a nosotros la certidumbre y tener la confianza y la paz en el corazón de estar guardados y de estar bendecidos? Pues bien, seguramente usted tendrá su casa muy bien asegurada, tendrá un llavín muy bien puesto allí con algunas cerraduras. En el trabajo, en los edificios, en las empresas se usan cortinas de hierro, de acero, se cierra todo para evitar que entre un enemigo. Ahora con esto del virus estamos aprendiendo hasta lavarnos bien las manos, que hay partes donde uno quizás han hecho pruebas con algunos tintes de colores donde verdaderamente no llegó el jabón allí, y nos han estado enseñando cómo verdaderamente alcanzar hasta esos puntos. Yo podría llamarle a eso portillos, podríamos llamarle grietas. Solamente por un pequeño huequito, por una pequeña hendidura podría entrar un enemigo, podría entrar un virus, podría entrar algún tipo de agente que nos dañe. Hablando en la vida espiritual, nos damos cuenta acá que cuando Joás empieza a reinar, se encuentra que el trono estaba el templo y lo que se había hecho para Dios allí, el templo donde Dios era entronado en medio del pueblo, estaba derribado, estaba muy dañado, estaba con mucho problema porque había portillos, porque estaba descuidado, porque no se había tenido el suficiente cuidado de velar porque el templo estuviera bien. Usted sabe que para el pueblo judío, el pueblo significaba el lugar de la presencia de Dios. El templo tenía una connotación de lugar sagrado, tenía una connotación de un lugar donde se vivía la comunión con Dios, y representaba el tenerlo maltrecho, el tenerlo descuidado, representaba una falta de respeto a Dios y a su presencia, una carencia de la presencia de Dios, una falta de su presencia. Y lo más que apreciaba un pueblo como este para vencer a sus enemigos y para salir adelante en la vida era el tener el templo de Dios bien cuidado, porque significaba honrar la presencia de Dios. El enemigo de nuestra alma busca pequeñas fisuras, busca pequeños portillos, busca pequeñas grietas. Si nosotros hablamos con un constructor y le preguntamos por qué razón se ha derrumbado una pared o algún muro, muchas veces no es porque de golpe se cayó, sino que ya había pequeñas grietas que hace tiempo no se les había puesto atención. Ahora que está en boga este tema de virus y de todo esto, escuché una entrevista a la presidenta de Acueductos y Alcantarillado aquí en nuestro país, en Costa Rica, y le decían por qué el asunto de las fugas de agua. Y ella explicaba algo que me pareció bien interesante para este mensaje, y decía que hay fugas que se localizan superficialmente y otras que están más profundo. Hay unas que están bien profundo, que vale la pena romper, abrir, hacer todo el trabajo, arreglarlas y volver a cerrar y poner todos los materiales. Pero decía la señora presidenta que hay fugas que son tan pequeñas que aunque se detecten, no vale la pena, hablándolo económicamente, se prefiere perder pocos de líquido del agua en la fuga que hacer todo el trabajo de llegar hasta ahí abajo, de sanar esa pequeña fuga y de volver a cerrar. O sea, sale más caro. ¿Cómo comparamos esto? Cuando yo meditaba en todo esto, el Espíritu Santo tiene formas de hablarnos y me decía: Gerardo, dile a mis hijos que esas fugas pequeñas y profundas en Dios que tenemos en nuestra alma, en la vida de Dios, sí vale la pena cavar profundo. Por eso me dio una frase, y es que restaurar cuesta. Restaurar tiene un alto precio. Por eso mucha gente, igual que le estaba pasando aquí al pueblo, a Judá, cuando Joás llega, les había ordenado que
restauraran el templo, que lo cuidaran, que restauraran los portillos, que restauraran las grietas, pero no lo habían hecho. Si usted estudia la historia paralela, dice en el libro de Crónicas, en la historia paralela a esto, dice que envió a los levitas y les dijo: vayan con diligencia, pidan el dinero que ordenó Moisés para levantar el tabernáculo, pídanselo al pueblo, traigan ese dinero y a la casa y restauren. Y dice que los levitas no fueron diligentes en hacer eso que les mandó el rey. Entonces hay una serie de enseñanzas acá, pero seguramente usted ya sabrá por dónde va lo que Dios nos quiere decir hoy. Estamos: ay, Dios mío, que no se nos meta el virus por aquí, que por allá, cuidémonos, que las manos, que la higiene, que los que vienen, que a dónde voy, que mejor no salgo de casa. En la vida espiritual debemos estar velando, porque el virus del pecado, el virus del enemigo metiéndose a nuestra vida, los deseos de entrar a nuestro templo, porque usted y yo sabemos, ya no tenemos un templo físico exactamente como Israel, tenemos un local, un auditorio donde nos reunimos, pero ahora el templo de Dios somos nosotros. Eso hizo Jesucristo con su obra en el Nuevo Testamento. En la iglesia de Cristo el templo somos nosotros. Entonces te hago la pregunta: ¿dónde o cuáles son los portillos, las fisuras o las grietas? Muchos he comprobado que sabemos cuáles son, pero a veces decimos: vaya, voy a tener que seguir, como decimos acá, jugándomela. Voy a permitir que haya esa fuga emocional, porque está muy profunda, porque no es mucho y porque de repente es mejor irla llevando que detenerme y hacer algo y cavar profundo. Le digo por el Espíritu Santo una frase que el Señor me puso y quiero que medite en ella, por favor, porque el mensaje va a ser corto, pero las verdades son bien importantes. Me dijo el Señor: diles esto, y es una frase que utilizo desde hace muchos años, la aprendí. Mucha gente no se enfrenta con aquello que está drenando su vida espiritual porque hay dolor en el proceso, y los seres humanos siempre le huimos al dolor. Yo prefiero, mejor no le hablo a aquel que ir y arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay confrontación, cuando hay dificultad, cuando hay un costo, cuando hay un precio que pagar, a veces preferimos dejar esa pequeña fisura que está ahí profunda y decir: no vale la pena ir a trabajarla, mejor que ahí siga fugándoseme un poquito vida de familia, que se me sigan fugando asuntos de relaciones interpersonales, que se me siga fugando ahí un poco de vida espiritual con este hábito que tengo, pero es que para poder repararlo tendría que cavar muy profundo y no me sería muy rentable. ¿Rentable en qué sentido? En el sentido de tiempo de vida, de tiempo de búsqueda de Dios, de tiempo de permitir que Dios trate conmigo, de ser sincero y hablar con un líder y decirle: yo no puedo servir ahora, necesito un tiempo para que Dios trate conmigo, exponer mi corazón. Así que más o menos por aquí vamos. Ya hasta ahora, con lo que hemos hablado, creo que hay gran sabiduría de Dios en esta palabra, pero acompáñeme un momentito, porque restaurar esas grietas cuesta. Ese lugar sagrado que somos usted y yo, somos el templo de Dios. La palabra templo en el Nuevo Testamento está la palabra naos, que es el lugar de la habitación del Dios viviente. Como dijo Pablo, ustedes son el templo del Dios viviente. Entonces, cuando hablamos de cuidar este templo, es porque es donde habita el Espíritu de Dios, es la morada de la habitación de Dios, y su presencia lo es todo, o lo debe ser todo para nosotros. Si hay fisuras en el templo, si tenemos grietas, por ahí va a entrar el enemigo. Yo a veces le llamo a eso grietas en la armadura, algún tipo de fisura en la armadura. El soldado tenía su armadura, tenía una cota de malla, se cubría y una lanza le pegaba, tal vez le golpeaba, pero no le hacía la herida, porque aquella malla, aquella armadura le sostenía. Pero si había alguna grieta por allí, probablemente podía colarse una flecha. Nosotros necesitamos restaurar el templo y no permitir que tenga fisuras y que tenga grietas. Ahora, cuando Joás se presenta ante ellos, recuerde que Joás empezó a reinar a los 7 años de edad. ¿De dónde aprendió este muchachito estas cosas si no tuvo tanto tiempo? La Biblia dice que reinó 40 años, o sea, a sus 47 años murió, y reinó 40 años sobre Judá.
Bueno, aquí dice el versículo 2 que él estaba siempre bajo el cuidado del sacerdote Joiada. Si usted quiere ser uno de esos restauradores de su templo, de su vida, de su familia, de su vida espiritual, siempre debemos estar bajo una cobertura sacerdotal. Nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces, si nosotros nos sometemos a Él, nos sometemos a su palabra, dice el verso 2 que todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, dice que Joás hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Mientras tengamos cobertura, mientras no vayamos a una iglesia por ir a tener una religión y una costumbre, sino que vaya, eso de ir a una congregación, ¿para qué? ¿Qué es lo que hacemos? La gente allá afuera se pregunta, ¿qué hacen ustedes ahí metidos todo el tiempo? Bueno, estamos trabajando con nosotros mismos, estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos permitiendo que Dios nos restaure, porque llegar a Cristo no es llegar a un camino de perfección, es iniciar un proceso de perfeccionamiento en Dios. Tenemos una nueva criatura espiritual hecha según Dios, pero hay un alma que está siendo conquistada, que es un alma que la palabra de Dios le llama alma adúltera, porque tiene amistad con el mundo, pero que ahora el Espíritu está sometiendo esa alma para que sirva al Dios vivo y ya no a la concupiscencia de la carne. Entonces, queridos hermanos, vamos a entrar en algunas cosas bien interesantes y detalles que aprendemos de la historia que son aplicables totalmente a nosotros. Imagínense que este joven, que solo de 7 años había empezado a reinar, llegó y les dijo en el año 23 de su reinado, les dijo, o sea, tenía 30 años de edad, y les dijo, ¿por qué no han restaurado? Era relativamente joven para ser un rey, pero ¿por qué ustedes no han restaurado? ¿Por qué no fueron diligentes? Porque tenía la cobertura, la enseñanza del sacerdote Joiada, que era el que lo guiaba en lo que tenía que hacer. ¿Quién? Si este joven era hijo de Ocosías, y Ocosías había sido hijo de Atalía. Atalía era una mujer que usurpó el trono, se puso de reina cuando mataron a su hijo Ocosías, y eliminó a toda la descendencia para quedarse ella de reina de Judá. Pero por dicha, gracias a Dios, una nodriza y una de las que cuidaban sacó a Joás y se lo llevó, lo escondió, y él estuvo a cargo del sacerdote Joiada hasta que un día le montaron toda la guerra, la batalla a Atalía, y mostraron al pueblo que había un hijo descendiente real de Ocosías, y entonces Atalía fue quitada del trono. Este muchacho, ¿de dónde había oído restaurar templo? ¿De dónde había oído amar? Porque él estaba pervertido, se adoraba a otros dioses, había aprendido un mal ejemplo de Atalía. Sin embargo, esa es una generación que ha vivido en este mundo, pero nosotros como generación de Dios, papá, mamá, ¿por qué los jóvenes hoy han asumido cosas malas como buenas? Porque es una generación que no ha tenido enseñanza, no ha tenido sacerdocio, no ha tenido alguien que le traslade lo que verdaderamente se debe aprender, lo que es el verdadero cristianismo. Han visto mal ejemplos. Si bien es cierto, Joás tuvo celo y fue a reparar el templo, dice aquí que con todo, versículo 3, no se quitaron los lugares altos, los lugares donde se quemaba incienso y donde se sacrificaba en los lugares altos a los dioses paganos. Entonces, aunque tuvo celo por restaurar el templo, él vio como normal lo que había visto en otro tiempo, que era que estaban los lugares altos por ahí, la gente adoraba, lo vio como normal. Eso le pasa a nuestras generaciones, a muchos que quizás no hemos sido bien formados, no se nos ha traído la verdadera doctrina. No hablo de legalismo, no hablo de fundamentalismo, hablo de la doctrina del celo por la presencia de Dios, del amor por la presencia de Dios. Somos los padres, somos la generación que estamos viviendo, los encargados de trasladarle. Cuando no estemos nosotros, si el Señor no ha venido, la próxima generación que venga, ¿habrá alguien que tenga el celo todavía y esté esperando al Señor? Alguien que no se haga de la vista gorda con los lugares altos. Usted dice, pero eso es historia. No, esos lugares altos están hoy. Estamos metiendo en nuestros púlpitos música secular, estamos imitando al mundo, estamos metiendo ciencias que son buenas, pero nunca
nunca sobrepasan la palabra de Dios. Estamos trayendo a nuestros altares conformismo, estamos trayendo complacencia. Hemos cambiado los mensajes de Dios y de restaurar el templo por lo que le gusta a la gente, porque eso da popularidad, porque eso me hace tener ingresos, porque eso me hace crecer, por lo menos en número. Qué delicado lo que estamos viendo hoy, amados hermanos. El Espíritu Santo dice hoy: restauren los portillos, restauren las grietas. Y esta presencia de Dios que yo siento hoy acá, y está ahí en tu hogar, y está donde estás, Dios te está hablando: restaura. Pero pastor, está muy profundo, es muy grande el gasto. Hágalo, porque esas pequeñas grietas son las que poco a poco van haciendo falsearse a un terreno. Hasta un día vemos caer una gran montaña y decimos: qué raro, cómo esa montaña se cayó tan fuerte. Pequeñas grietas no se ven, están en lo oculto, están en lo profundo. Y Dios nos está llamando hoy a no ser superficiales, sino a ser radicales. Es tiempo de volver, de pedir perdón a nuestra familia, a la gente que está a nuestro alrededor, y decir: perdón, quizás yo no he sido el mejor sacerdote, quizás no hemos sido el mejor ejemplo, pero vamos juntos a restaurar. Vamos a cerrar esos portillos para que no se nos meta el enemigo. Vamos a levantar el templo para que no esté arruinada la presencia de Dios en nosotros, la verdadera gloria, y no solamente una imagen o una idea de Dios. Aquí en esta palabra entendemos que ese templo somos nosotros, y la presencia de Dios, ese templo era el símbolo de la comunión con Dios. Nosotros somos hoy el lugar donde Dios desciende. Ya no desciende sobre la tapa, el propiciatorio de un arca, ahora desciende en nuestro corazón. El Espíritu de Dios ha venido a habitar en nosotros. Ahora, qué hermoso saber algo: el nombre Joás significa Jehová sostiene. En ese tiempo Dios siempre aparece en los momentos especiales. Oscurantismo en Israel, no se sabe quién es Dios, aparece Elías: mi Dios es Jehová. Qué hermoso. Joás significa Jehová sustenta, Jehová sostiene, Jehová levanta. Y hoy entendemos que Jehová está hoy apareciendo con este nombre Joás, con esta palabra, con el símbolo que estamos trayendo. Dios está apareciendo para levantar reyes que restauren. Bendito el Señor. Y Dios te está hablando a ti para eso: reyes que restauren los portillos, las grietas del templo, la presencia prometida de Dios para nosotros. ¿Qué va a cambiar este mundo? ¿Qué va a cambiar las generaciones? ¿Qué va a cambiar la perversión de nuestro sistema de hoy? Nada ni nadie, solamente la presencia. Ni siquiera la unción. La unción de Dios es un elemento que confronta al mundo con algo sobrenatural, pero la unción no alcanza. Necesitamos la gloria. Es la gloria, la manifestación de la presencia de Dios real y verdadera, la que confronta a un mundo incrédulo. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, no quedan más incrédulos, solo quedan asombrados creyentes, porque ya no hay más para dónde ir. Así que, mis hermanos queridos, Dios, Jehová sostiene, significa Joás. Levanta un rey para restaurar las grietas del templo. Hoy, tú que estás oyendo este mensaje, Dios te levanta como rey. Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Dios te levanta hoy con ese poder, con esa autoridad, con esa unción, con esos recursos y con esa capacidad para que empecemos a arreglar el templo, porque la gloria viene. Hace tiempo que estamos diciendo: algo viene, algo grande viene, la gloria de Dios viene. Te lo profetizo, te lo declaro, lo siento en mi espíritu ahora mismo. Algo viene sobre nosotros, pero Dios quiere restaurar la gloria de su casa. Cuando nosotros restauramos el templo, preparamos el lugar, va a descender una gloria que va a llenar nuestras vidas, va a cumplir las promesas de Dios, va a ser posible lo imposible, va a hacer que lo natural sea absorbido y sorprendido por lo sobrenatural. Pero debemos restaurar las grietas y los portillos del templo. Esa unción de restaurador de grietas viene hoy sobre nosotros, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Alguien allí que lo mire, diga amén. Los sacerdotes habían descuidado el templo, la construcción, y Dios solo merece la excelencia. Dios solo merece lo mejor. Debemos hacer lo mejor, mantenernos lo mejor nosotros como templo de Dios.
Una de las cosas que descubrí acá y que es importantísima para nosotros es que había un desorden de funciones. Antes de decirle unas cuantas grietas que yo puedo interpretar hoy por el Espíritu Santo que nos están afectando el día de hoy, déjeme decirle que los sacerdotes hacían lo que no les correspondía. Estaban haciendo otras funciones que no les correspondía a ellos. Esa es una de las cosas que a veces nos pasan: estar haciendo de todo menos la voluntad de Dios. Andamos haciendo grupos en las calles, ganando almas, gloria a Dios, pero perdiendo la familia. Grietas, grietas. ¿Verdad que es más fácil hablarle a alguien de la calle y tratar y llevar un grupo y predicar y todo, que hablar con la familia en la casa? Grietas profundas pero Gerardo, la fuga es pequeñita, no vale la pena. Sí vale la pena, tus hijos lo valen, tu casa lo vale, tu familia, tu matrimonio lo vale, tu salud lo vale. Hay que cavar profundo. Vale el precio en Dios arreglar esas grietas. Así es el templo, arreglar esas fisuras. Había un desorden de funciones. Los sacerdotes estaban haciendo lo que le correspondía a los carpinteros, y ahora lo vamos a ver en un momento. Pero lo importante a saber hoy es que hay una unción para el rey, hay una unción para el sacerdote, hay una unción para el carpintero y para el encargado de la cantería, de la piedra, el albañil. Hay una unción de Dios para cada uno, que cuando los lugares se toman y los roles se ubican donde debe ser, la gloria de Dios va a venir sobre su casa. Cada uno va a funcionar donde debe estar. Para hacer una pequeña pausa, mis hermanos queridos, quiero recordarle los roles en el matrimonio. Así pasa cuando la mujer quiere ser el sacerdote de hogar y tomar el lugar del esposo, o lo tiene anulado. Las cosas no funcionan. Dios todo lo creó con un orden perfecto. Así que recuérdelo, el orden de funciones estaba mal. Los sacerdotes haciendo una cosa, los carpinteros por allá, todo descuidado. No estaban reconstruyendo y reparando como se debía. Antes de que entremos a hablar de esa unción gloriosa que viene, solo quiero recordarle algo. El primer oficio de mi maestro, de su maestro, de nuestro Señor, fue carpintero. El rey, el sumo sacerdote, vino como carpintero, vino como servidor, vino como restaurador. Y eso nos deja a nosotros la imagen de cómo debe ser nuestro corazón, aprendiendo de su humildad. Siga conmigo, no se pierda lo que sigue. El carpintero, ese que se convirtió de rey, de sacerdote y señor a carpintero, el oficio de nuestro maestro, hoy nos enseña que el carpintero manifiesta ese deseo de construir, el deseo del rey de restaurar. Y Jesús, como sumo sacerdote nuestro, vino a restaurar el verdadero templo, no el de Jerusalén. Vino a restaurar al hombre, el templo de Dios, donde Dios habita. Qué obra maravillosa. Yo no sé cuántos se gozan con esta palabra, pero a eso vino el Hijo de Dios, a obedecer esta ley. El Padre da la orden: restauren el templo. Y Jesús viene: sí, Señor, sí, Padre, vine a hacer tu voluntad. Y restaura el templo de Dios. Y está hoy trabajando en nosotros por el Espíritu Santo, restaurando las grietas, las fisuras, los portillos en nuestra vida. Él nos ayuda. Por eso tome hoy esa palabra, la palabra de Jeremías 23:29. Amo esta palabra. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ya yo puedo oír aquí casi sonando martillos, viendo palas, viendo actividades, viendo gente que dice: hoy yo tengo que levantarme a restaurar. Yo tengo que levantarme como mi maestro, el carpintero, es su primer oficio. Yo me tengo que levantar a restaurar las fisuras, a restaurar el templo. Y eso empieza restaurando mi vida, porque hoy Jehová me sostiene. Hoy Joás, hoy la palabra profética que estamos soltando acá, esa unción viene sobre nosotros. El rey ha dado la voz: restauren, restauren, levántese. Los recursos van a venir, no sabemos de dónde, pero Dios te va a dar la fortaleza
fortaleza, la sabiduría, te va a dar la humildad, te va a dar el conocimiento y te va a dar la voluntad para que hagas esto, para que restaures y para que esta generación que viene hoy empiece a tener una base que no tuvo antes y nosotros se la demos, reforcemos esa base sólida para que más adelante no haya tantas grietas, tantas fisuras como lo ha habido en generaciones que han pasado por falta de esto. Cuando Dios habló a través de Salomón, dijo: pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Aunque Dios no le permitió a David hacer el templo porque era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, se lo permitió a Salomón su hijo. El Padre, Dios dijo: bien has hecho en tener el deseo de construir para mí. Dios se goza en que edifiquemos, Dios se goza en que construyamos, Dios se goza en que seamos carpinteros restauradores de nuestras familias, de nuestros hogares, de ese templo que simbolizamos nosotros mismos, y que cerremos esos portillos. Ahora, cuando Dios nos permite ver debilidades, pues no es para que metamos la mano y hagamos más grande la grieta. Nos permite ver eso para que nosotros construyamos, para que nosotros trabajemos. Pero pastor, yo no soy pastor, ni soy... Usted no necesita ningún título. Usted tiene un título de rey y de sacerdote que el Señor Jesucristo nos ha dado, y con eso usted tiene la autoridad. Nadie tiene más autoridad que usted en su propia casa, en su propia salud, en su propia familia, en su propia vida, en su trabajo. Y usted hoy recibe esa unción de carpintero, esa unción de restaurador. Reciba esa gracia de Dios que se manifiesta en nosotros para que podamos ver una transformación que necesitamos. Bien, los recursos se los daban todos a los carpinteros. Ni siquiera les preguntaban cuánto gastaba: tráigame proformas, nada. Usted lo puede leer aquí en su Biblia. Porque se confiaba en esa gente. Dios, al que hace la obra, Dios le confía la unción. Al que está trabajando, Dios le confía su poder, Dios le confía su gracia, Dios le confía los recursos para que pueda hacerlo. Yo lo vi allí, y el Jehová te sostiene se va a aparecer, y está apareciendo ahora. Te lo declaro en el nombre de Jesús para aquellos que quieran restaurar. Recuérdalo, Jehová significa Dios sostiene, Dios sustenta, Dios te va a proveer, te va a dar todo lo que necesitas para esta restauración. Quisiera terminar estos últimos minutitos que me quedan diciéndole algunas grietas, mencionándole algunas grietas que yo he podido interpretar y que he podido sentir de parte de Dios, que pueden estar afectando nuestras vidas, nuestro templo, en todo este ejemplo que estamos haciendo a través de la palabra que estudiamos el día de hoy. Para mí, una grieta en el templo es la falta de comunión constante. Dios no vive solo los domingos en la iglesia, Dios vive todos los días en nuestro corazón, y necesitamos una comunión constante. No estoy diciendo 4 horas de oración diaria, porque si alguno no puede, no tiene ese tiempo, pero quizás tuvo 10 minutos de calidad y vivió su día consciente del Señor. Hablo de una falta de comunión constante. Ese es un portillo que hay que reparar inmediatamente. Prepárese, prepare su tiempo, prepare un lugar para Él, prepare los recursos para Él. A veces preparamos nuestros equipos, nuestra tecnología, nuestro vehículo y todo para nuestros propósitos. Si empiezas a pensar hoy en función de que eres un carpintero restaurador, de que eres un sacerdote, de que es lo primero que tenemos que restaurar, empiece a prepararse, empiece a buscar los recursos para que haya una comunión constante con el Señor. Para mí, uno de esos recursos más maravillosos es la adoración. Por eso debemos aprovechar esos tiempos de adoración, esos tiempos en el que como iglesia entramos en ministración. Ahora que no nos estamos congregando, nos damos cuenta de la necesidad de la adoración congregacional. No crea, esto también tiene sus asuntillos diabólicos, esto de no poder reunirse la iglesia del Señor, esto de apartarnos, esto del aislamiento social. Porque la verdad en Dios es que uno a uno vamos pasando la unción, vamos pasando la semilla, vamos pasando esa levadura como el reino de Dios para que vaya llegando hasta todos. Otra de las grietas que yo veo acá, que es
clásica es el desconocimiento de la palabra de Dios. Es alarmante ver cómo la gente hoy no lee la Biblia. Es increíble cómo un pueblo y hasta gente de años, no fue que lo leyó hace años y se le olvidó, no sabe, no conoce la palabra. Cómo nosotros, sabiendo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es el arma, toda la armadura de Dios en Efesios 6:12, 6:10 en adelante, era defensiva: escudo, casco, apresto del evangelio, cubriéndose el escudo de la fe, la coraza de justicia. Pero solo había un arma de ataque, y es la espada, la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a ignorar si es la única arma con la que podemos luchar? Y por eso hay tanto creyente que tiene grietas en su templo y tiene derribado, y el enemigo entra y hace fiesta. ¿Por qué? Porque tiene un desconocimiento total de la palabra de Dios. Yo sigo diciendo hoy que el que no estudia la palabra de Dios es porque no quiere, porque está en audio, está en video, está en móviles, está en computadoras, está de todo tipo virtual, está por todas partes. Usted puede hasta acostarse escuchándola. El que no estudia la palabra de Dios es porque no quiere. Y esto nos pasa como le dijo Jesús a los fariseos: ustedes conocen mucho, pero erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque tenían letra, pero no conocían el espíritu de la palabra. Y a todo aquel que la ama y la busca y la conoce y la lee y la medita y la asimila, el Señor le revela su voluntad. Otra de las grietas que me encuentro acá es la ignorancia de los principios y los mandamientos de Dios. Esto se deriva de no conocer la palabra. Porque hay gente hoy, nuestra generación le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y son sabios en su propia opinión, por falta de disciplinas espirituales, por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de... hay gente que me dice a mí: tengo años de cristiano y nunca en mi vida he ayunado. Falta de ayuno, falta de oración, falta de lectura de la palabra, falta de congregarse, falta del dar a Dios. Hay una serie de disciplinas espirituales que hacen al atleta cristiano que sea bien preparado, pero si no lo usamos, pues nunca vamos a ganar la carrera de nuestra vida. Otra de las grietas que me encuentro acá es el hacer concesiones. Anótelo: concesiones, o sea, hacer pequeños acuerdos con la carne. Me dice ahora el Espíritu Santo que le está hablando a alguien que nos mira: has hecho concesiones a la carne. Bueno, como vamos ahí más o menos, para no ir a trabajar en esa grieta tan profunda, no vale la pena, es mucho el gasto, mejor me pongo de acuerdo con la carne y hago algunos negocitos con la carne y le hago concesiones. Cierre la negociación hoy mismo. No negocie con la carne. Hay cosas que no son negociables. Vivimos para el Espíritu y no para satisfacer las obras de la carne. Otra de las grietas que me encuentro yo en el templo son los rencores. Esa es una grieta que se mira a kilómetros, aunque, como decimos siempre, las grietas están escondidas. Pero los rencores, esos asuntos sin arreglar con otras personas, imagínese que el Señor hasta dice: si usted trae su ofrenda al altar, Sermón del Monte, y se acuerda que su hermano tiene algo contra usted, deje su ofrenda ahí, ni la ofrezca. Vaya, reconcíliese primero, si no, no va a hacer nada, y luego venga y ofrenda. Porque para Dios es tan importante las relaciones interpersonales. Y para mí esa es una grieta tremenda que muchos podemos estar arrastrando y que pueden dar al traste con nuestra vida espiritual, y eso es una fisura y es un portillo en el templo. Una más: esos asuntos sin arreglar, la falta de negación. Esa es una grieta. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y si hay algo que hoy en día, es que a mí me gusta y es que yo lo quiero. Recuerda la frase que enseño siempre: lo que el corazón desea, la mente lo justifica. Bueno, páselo por el Espíritu primero. Alguien me dice: me puedo tatuar aquí, me puedo poner esto, lo otro, puedo hacer tal cosa, esto es malo, esto no es malo. Yo le digo: pregúntale al Espíritu Santo. Él es tu dueño, Él es dueño de este templo. ¿Qué le parece, Espíritu Santo? Hemos caído en ese problema, en correr a asesores que son muy buenos, a consejeros que son muy buenos, pero primero, antes de cualquier decisión, hay que ir a Dios, hay que humillarnos delante del Señor. Gente que yo le pregunto: antes de haber hecho ese movimiento, ¿oraste y te humillaste delante de Dios lo suficiente? La verdad no, corrimos impulsivamente y tomamos decisiones rápidas a la ligera, y después vienen las consecuencias. Negación constante.
La vida cristiana es una vida. Nadie dijo que la vida cristiana es un barco, el crucero del amor, es un buque de guerra. Nadie dijo que la vida cristiana es un desfile, es una batalla. Así que la disciplina, esas cosas, la falta de disciplina, la falta de negación, son un tremendo portillo en nuestro templo que necesitamos construir. Yo quiero tocar este tema en una próxima predicación para llegar a algo más profundo todavía, pero hoy necesitaba sentar una base. Quiero terminar diciéndole que lo que le dije al principio acerca de que nosotros tratamos de evitar trabajar en aquellas cosas que drenan nuestra vida espiritual porque hay dolor en el proceso o hay costo en el proceso. Esto es solo para valientes que hoy dicen: vaya, este mensaje me habla de verdad. Yo pensé que iban a hablar de cómo protegerse del virus. No, ya estamos llenos de eso todos los días. Obedezcamos y hagámoslo. Pero yo le estoy diciendo cómo protegerse de grietas y fisuras por donde puede entrar el virus del enemigo para falsear nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, no solo de pan vive el hombre, vive de la palabra de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo le aseguro que esta palabra es del Señor para nosotros. Estamos cubiertos. Recuerde el pasaje de Eclesiastés: el que aportillare vallado le morderá la serpiente, el que cava hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. No aportille su vallado, no haga como Job, que estaba cercado de parte de Dios con todo, pero su temor, ese temor al que le dio lugar, hizo portillo en su vallado, y lo que temió, él dijo: lo que temí me sobrevino, y el temor que me espantaba venía sobre mí. Ahora, si usted es de esos que dice: yo sé, pastor, todo eso que ha dicho, yo sé que sí, uno de estos días le voy a entrar. Uno de estos días puede ser demasiado tarde. Necesitamos trabajar hoy, tomar las decisiones que deben ser tomadas en el matrimonio, esos temas que vamos postergando. Yo sé que tengo que hablar aquello con mi hija, pero ahí lo voy llevando y lo voy postergando. A veces se convierte ya en algo demasiado tarde. Esas relaciones interpersonales, esas finanzas, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones con la preocupación y la ansiedad. Todo eso son grietas en nuestra vida. Así que quiero recordarle hoy: Dios nos ha dado la unción para restaurar. El Señor nos ha llamado con la unción de Joás. Jehová sostiene, Dios sustenta, para ser carpinteros, para ser albañiles, para ser restauradores hoy, para recibir los recursos de Dios que está trayendo sobre este tiempo, porque hay una gloria de Dios que va a venir. Cuando parece que está más oscuro en el mundo, recuerde, entre más oscuro esté, más brilla la luz, y nosotros somos, por la palabra del Señor, la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y ahora nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Amados hermanos, quiero enviar esta bendición hasta tu casa y en el nombre de Jesús declarar el proceso de restauración de Dios en estas familias. Padre, los que nos miran hoy, a quienes ha llegado este mensaje con la unción de Joás, Jehová me sostiene, Jehová sustenta, empieza a restaurar, empieza a cerrar las grietas en tu templo, empieza a cerrar las grietas y los portillos en tu casa, en tu familia, en tu vida espiritual. Y yo declaro que la gloria de Jehová vendrá sobre su templo. La gloria de Jehová viene a manifestarse, y cuando la gloria del Señor desciende, no desciende en cualquier lugar, desciende en el templo, y tú y yo somos el templo del Dios viviente. Yo te bendigo ahora y declaro por la unción del Espíritu Santo que esta palabra que está llegando hasta ti, hasta tu hogar, hasta tu casa, donde quiera que estés viendo este video, escuchando este audio, el poder del Espíritu Santo llegue hasta tu vida ahora y te levante, y como martillo que quebranta la piedra es la palabra de Dios, y como fuego empieza a trabajar ahora y a restaurar. En el nombre de Jesucristo veremos la gloria de Dios y estaremos confiados, porque así lo ha prometido el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.